Bueno, muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar. Sean todos bienvenidos a estos ciclos de conferencias sobre el patrimonio arqueológico y cultural que vamos a desarrollar a lo largo de esta semana. Esta propuesta ha sido impulsada desde el municipio de Quito a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio en el contexto de la emergencia sanitaria, precisamente para propiciar un espacio para la discusión en torno a los retos para la gestión del patrimonio en tiempos de crisis, como la situación que estamos viviendo actualmente. Con ello, buscamos seguir difundiendo nuestro trabajo y actividades para que puedan llegar también al público en general. Y también creemos que estos tiempos de crisis deben precisamente servir para repensar el rol de la investigación en nuestro país y motivar el esfuerzo institucional para dialogar entre la academia y la gestión pública y generar en conjunto posibles soluciones y alternativas para la gestión del patrimonio y la arqueología en tiempos de emergencia. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, a Raúl Codena, director ejecutivo del Instituto Metropolitano de Patrimonio, y a nuestros conferencistas, los arqueólogos Andrés Mosquera y Carlos Montalvo, quienes nos van a hablar hoy sobre los retos de la gestión del patrimonio en tiempos de crisis, aplicación de nuevas metodologías y tecnologías para la gestión de los museos y del patrimonio arqueológico. A continuación, vamos a tener unas palabras del director ejecutivo del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Raúl Codena, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bienvenidos. El Instituto Metropolitano de Patrimonio es el brazo ejecutor de la política en la conservación del patrimonio de Quito, pues se encarga de cuidar y velar por la historicidad de la capital, de los ecuatorianos. Entre sus competencias está la de regir y proteger, promocionar el patrimonio cultural y de manera particular las áreas históricas del Distrito Metropolitano de Quito. Para ello, busca concretar con la comunidad y con los tenedores de bienes patrimoniales. Es importante mencionar que desde 1977, el Consejo Internacional de Museos conmemora el 18 de mayo de cada año el Día Internacional de los Museos, como una ocasión única para resaltar la labor de la comunidad museística internacional. Históricamente, este evento ha propiciado el encuentro con la comunidad y la reflexión acerca de la situación actual de los museos a nivel mundial. En el marco de la emergencia sanitaria que está viviendo el país y el mundo entero, nuestros museos de sitio actualmente permanecen cerrados, pero como parte de las medidas adoptadas por el municipio de Quito para cuidar la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas y para evitar la propagación del COVID-19. Esta coyuntura nos obliga a ser creativos y a adaptarnos a las nuevas realidades para mantener vivos estos espacios históricos. Como Instituto Metropolitano de Patrimonio, consideramos de gran importancia aprovechar las herramientas digitales para generar espacios que permitan poner en valor el patrimonio cultural de la ciudad, así como promover su conservación y cuidado. La actual crisis implica un proceso de cambio en el patrimonio cultural, debido a que la nueva normalidad presenta un contexto diferente que obliga a las instituciones y profesionales a reflexionar acerca de los problemas, retos y oportunidades relacionados con la gestión del patrimonio. En este marco, se han propuesto ponencias que abordarán aspectos vinculados con la gestión del patrimonio arqueológico, aplicando nuevas metodologías y tecnologías. Entre ellas destacan el uso de drones en arqueología y la aplicación del sistema de información geográfica. En este sentido, les damos la bienvenida a este seminario virtual que nos permite reflexionar acerca de la gestión del patrimonio con un especial énfasis en el patrimonio arqueológico y los museos de sitio a cargo del IMP en el actual contexto de la emergencia sanitaria. Por tal motivo, se abordarán temas relacionados con la aplicación de nuevas metodologías y tecnologías en gestión del patrimonio y la necesidad de establecer alianzas interinstitucionales. Además, se aprovechará este espacio para la difusión
y discusión de los resultados de las nuevas investigaciones arqueológicas que ha realizado el Instituto Metropolitano de Patrimonio. Carlos, Andrés, bienvenidos y muchas gracias por sus valiosos aportes y conocimientos. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Raúl Codena por su intervención. Y antes de continuar con las conferencias, quiero explicar brevemente la modalidad de este webinar. Bueno, primero vamos a tener la intervención seguida de nuestros dos invitados. Cada uno tiene un tiempo aproximado de 20 minutos para la exposición y al final de las exposiciones vamos a responder las preguntas o dudas que tengan para los panelistas. Las preguntas se pueden ir recopilando a lo largo de las conferencias en la parte que tenemos de preguntas y respuestas. Ahí podemos ir dejando nuestras dudas. Bueno, ahora vamos a comenzar con nuestro webinar y damos la bienvenida a nuestro primer panelista, Andrés Mosquera, quien es antropólogo con mención en arqueología por la PUCE, también es arqueólogo del Instituto Metropolitano de Patrimonio y actualmente es maestrante en Flaxo en el programa de estudios socioambientales. Bienvenido, Andrés. ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y agradeciéndoles por su participación. Vamos a aprovechar este espacio para, de alguna manera, hacer un resumen de la gestión que estamos realizando a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio en el área de arqueología. Y en la parte posterior de la presentación se va a poder observar lo que es el tema específico acerca del uso de ciertas tecnologías, en este caso específico de la técnica de fotogrametría y el empleo de drones en arqueología. Tengo un problema para mover las diapositivas. Por favor, si le pueden ayudar a Andrés, por favor. Gracias. Ahí, listo. Bueno, mil disculpas. Como pueden ver, inicio con una lámina en la que ustedes pueden observar cómo estoy trabajando con un dron en el Pucará de Rumicucho. Este trabajo fue bastante interesante porque logramos hacer todo un modelo en 3D de este sitio arqueológico. Es un sitio arqueológico monumental de filiación cultural inca que se encuentra en la parroquia San Antonio de Pichincha. Entonces, bueno, pues ya tengo algo de experiencia trabajando con drones, voy alrededor de unos 2 años, tengo varias horas de vuelo y me parece genial que he podido complementar con mi formación, o sea, le puedo aplicar a mi formación de arqueólogo el empleo de estas nuevas tecnologías y sobre todo las técnicas de fotogrametría. Para empezar, un poco para hacer un resumen de la gestión que viene realizando el IMP en el área de arqueología, mencionarles para todas las personas que aún no conocen que, bueno, pues el IMP administra 3 museos de sitio, entre ellos el Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba, el Museo de Sitio de la Florida y el Complejo Arqueológico Tulipe. A pesar de que estos espacios en este momento, por la actual crisis, se encuentran cerrados al público, hemos ideado varias maneras para que se siga difundiendo todo el conocimiento que se ha generado a partir de estos, o sea, de estos espacios. La Dirección de Comunicación del IMP ha realizado varias publicaciones en redes sociales, han publicado incluso videos con dron acerca de los sitios arqueológicos y la idea es que se siga difundiendo la información de estos espacios. Son 3 sitios emblemáticos del Distrito Metropolitano de Quito y un poco ya voy a concentrarme en cómo, o sea, en explicar en qué consiste el patrimonio arqueológico del DMQ. Hay una distinción clara entre lo que son los bienes arqueológicos y los sitios. Los bienes están compuestos sobre todo por artefactos de cerámica, artefactos de piedra lítica. También dentro de este material, o sea, en los contextos podemos registrar esqueletos humanos,
El IMP cuenta con 2 reservas arqueológicas, una reserva abierta y una reserva restringida. En la reserva restringida nosotros tenemos sobre todo artefactos de metal, incluso de oro, que han sido obtenidos de contextos funerarios de varios sitios arqueológicos investigados en el DMQ. Además, en el Parque Arqueológico Rumipamba tenemos laboratorios de arqueología, laboratorios que han sido utilizados por varios arqueólogos que han trabajado en proyectos de investigación. Y algo también que es importante mencionar es la gestión que estamos realizando con los sitios arqueológicos del Distrito Metropolitano. Un poco para introducir el tema de los sistemas de información geográfica, para nosotros esta es una herramienta fundamental que nos permite la gestión y la planificación de todas las actividades relacionadas con el patrimonio arqueológico en el Distrito Metropolitano. Estamos estructurando un modelo de gestión del patrimonio que tiene 3 componentes claves hasta el momento, lo seguimos elaborando, es un proceso de construcción continua. El principal componente es el sistema de gestión de sitios arqueológicos aplicando sistemas de información geográfica. De esta manera nosotros vamos actualizando permanentemente la información de sitios arqueológicos. Aparte tenemos un programa de investigación arqueológica que nos permite realizar investigación en todo el territorio del DMQ y estamos complementando con un proyecto para realizar análisis especializados de muestras arqueológicas. Con esto, los técnicos que trabajamos al interior del instituto podemos también tener proyectos de investigación y aportar en la generación de conocimiento con investigaciones. Entonces, bueno, en cuanto a los bienes que se encuentran en la reserva, un poco para que vean las personas que no han tenido tanto conocimiento de la información de los sitios Rumipamba, La Florida, pueden ver en la parte superior de la izquierda el material cerámico que es muy característico de La Florida, que fue encontrado en contextos funerarios, en tumbas con pozo profundo de alrededor de 15 metros, que se diferencia de lo que ustedes van a ver en la parte de la derecha. Son varios objetos de cerámica que se han encontrado en el Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba. Como ven, un poco esta lámina es una síntesis, pero lo que quiero explicar con esto es que son 2 componentes diferentes. Si bien de alguna manera se puede entender que hay una relación interesante, las dataciones absolutas, en este caso los fechados radiocarbónicos, nos permiten hasta el momento plantear que la Florida corresponde al periodo de integración temprano, y en Rumipamba hay una ocupación un tanto más tardía para el periodo de integración, que vendría a estar precisamente para el periodo de integración tardío, entre el 900 al 1250 después de Cristo. Es interesante también tomar en cuenta toda esta información porque cómo estamos gestionando estos bienes que se encuentran en la reserva, precisamente lo que hacemos es exponerlos en nuestros museos y de esta manera damos a conocer a la ciudadanía toda la información que se ha generado en las investigaciones. Lo interesante de esto es que precisamente los contenidos provienen de investigaciones arqueológicas y en su mayoría son bienes que provienen de contextos arqueológicos. Algo que es interesante ya un poco ir para las técnicas de digitalización de toda esta información. Es importante, por ejemplo, en el caso de la Florida, como veían en estos elementos de cerámica, incluso en artefactos de metal, hay una importante decoración. Y esta decoración es importante, lo fundamental es también aplicar estas nuevas técnicas para digitalizar toda esta información y en alguna manera esto lo utilizamos para difundir, o sea, la información de los sitios arqueológicos, pero también es fundamental porque para los investigadores lo que estamos creando son bases de datos, en este caso de motivos iconográficos, para que en un futuro se puedan realizar análisis enfocados en esa línea de investigación. Entonces, por ahí también va gran parte del trabajo que se realiza con bienes arqueológicos en la reserva arqueológica que tenemos en Rumipamba. Ya para centrarme en el tema de sitios arqueológicos, les presento el mapa actualizado del Distrito Metropolitano de Quito. Como ustedes pueden ver, todos los puntos en amarillo son los distintos sitios arqueológicos que tenemos en todo el territorio. Vemos que hay ciertos sectores en los que hay una importante concentración de sitios. Quizás la más importante concentración está en la parte superior que ustedes pueden ver aquí en la parte superior izquierda, que todo ese territorio corresponde a las parroquias del noroccidente del DMQ, es decir, a las parroquias de Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono, Calacalí, y como ven, o sea, es una gran cantidad de sitios, y sobre todo son sitios que, o sea, se tiene información que son montículos artificiales en su gran mayoría, lo que pueden ver representados con líneas, son caminos prehispánicos que están conectando sitios,
es bastante interesante, bueno, poder definir que para el periodo de integración, la mayoría de los montículos artificiales serían de filiación cultural yumbo para toda la parte del noroccidente, ya para las parroquias de Perucho y todo el otro sector del DMQ se encuentran básicamente elementos de evidencias arqueológicas de la cultura caranqui, y para la parte de lo que es actualmente el Quito urbano tenemos estos asentamientos que serían de filiación cultural Quito, que están representados por los sitios emblemáticos, como les mencionaba, de La Florida y Rumipamba, pero también tenemos varios sitios por los que hay que trabajar y hay que seguir diseñando varias estrategias que están incluso vinculadas con la protección. Están ubicados, por ejemplo, en la parroquia Cumbayá, en la que, bueno, pues se ha investigado y se ha definido que hay varios sitios como la Comarca, Vía Santa Lucía, Jardín del Este, y en estos espacios es importante que todavía hay ciertos terrenos o lotes en los que todavía se puede realizar investigación, seguir aportando en el conocimiento, y sobre todo hay que tomarlos en cuenta en este tema de la protección porque están amenazados por la gran expansión urbana que está dando en estos sectores del DMQ. Algo que quiero también hacer una breve referencia a las nuevas investigaciones que hemos venido realizando. Como les mencionaba, hay una importante concentración de sitios en el noroccidente del Distrito Metropolitano. Hemos realizado varios trabajos de prospección, precisamente aplicando los sistemas de información geográfica, revisando mapas, viendo lugares en los que todavía no se han identificado sitios, y de esa manera hemos diseñado las prospecciones, hemos trabajado de la mano con la comunidad en proyectos de prospección y excavación arqueológica, y vamos definiendo vamos actualizando el mapa arqueológico del DMQ con todas estas evidencias. Hemos georreferenciado cada una de estas estructuras que hemos encontrado, sobre todo son montículos artificiales. Hay una importante concentración de montículos artificiales en la microcuenca del río Pachijal, y por el material que hemos observado en superficie y que, bueno, en las excavaciones todavía se lo está procesando, podemos mencionar que tenemos claramente una evidencia de una ocupación jumbo en ese sector del DMQ. Como pueden ver, estos son los mapas. En el mapa que ustedes ven en la parte izquierda, se puede observar que hay vacíos en esta cartografía, y lo ideal es, obviamente, revisando la topografía o sea, la accesibilidad, diseñar nuevas prospecciones para complementar la información que ya tenemos en el Atlas Arqueológico del DMQ. De igual manera, los trabajos de actualización están vinculados con temas por ejemplo, corregir coordenadas o sea, obtener mucha más información de los sitios arqueológicos, porque en gran medida las prospecciones, lo que se han hecho, bueno, a partir de prospecciones pedestres, te van a dar información acerca de los sitios que puedes ver en superficie o por material que se encuentra en superficie, pero lo importante es también ya ir un paso más hacia allá, un paso más hacia adelante, para avanzar con las investigaciones y sobre todo con proyectos que incluyan excavaciones arqueológicas. Ya en la lámina que ustedes ven en la parte de la derecha, pueden ver que claramente, o sea, todos los sitios que hemos registrado están en amarillo. Son 57 sitios nuevos que ya están actualizados en la carta, en el mapa arqueológico del DMQ, y de igual manera pueden ver cómo ya están representados todo este sistema vial, que es este sistema de culuncos, que son caminos deprimidos, que permitían sobre todo, como pueden ver aquí, el acceso desde la parte del altiplano de Quito para las tierras del Piedemonte Occidental, el noroccidente de Pichincha. De igual manera, si nosotros proyectamos toda esta información en GIS, vamos a poder, en este caso, si levantamos varias coordenadas por cada estructura, vamos a tener vamos a poder representar la forma de estas estructuras, y podemos hacer análisis de las relaciones, o sea, entre cada uno de los sitios arqueológicos podemos hacer una jerarquía de estos sitios, porque van a haber sitios que van a tener mayores dimensiones, van a haber sitios que están asociados a ciertos materiales. En muchos casos en esta prospección podíamos ver que habían montículos asociados a metates, y de esa manera toda esta información, al ser analizada, nos va a permitir definir la función de este sitio. Y esto, acompañado de excavaciones arqueológicas, nos va a permitir generar un conocimiento más riguroso acerca de o sea, del pasado prehispánico de estos territorios. Este es un sitio muy importante que se llama San Francisco de Pachijal. Como pueden ver, es una estructura hundida que tiene muros de piedra.
El material que encontramos en esta zona es una cerámica, bueno, que como por las características sería de filiación cultural Yumbo. Es un sitio que está compuesto por 3 terrazas, posiblemente habitacionales, y en la parte baja tiene una estructura hundida. Además, bueno, algo para mencionarles y que quede para bueno, para la reflexión de todos y para que se interesen un poco, es que estos sitios están amenazados porque están dentro de concesiones mineras que ya ha dado el Estado ecuatoriano, y como instituto hemos realizado varias gestiones con el INPC de igual manera para delimitar estos sitios, presentar propuestas de delimitación y de esta manera proteger los sitios ante esta amenaza que es inminente y aún más en este contexto. Ya voy a ir un poco más al ejemplo de caso del sitio arqueológico Taxima, un poco para hablarles de los antecedentes. Taxima se encuentra en el Cerro Casitagua, está ubicado, hay un polígono en el que están ubicados varios sitios en los que ya se tiene información, que, o sea, las fechas son bastante tempranas, son sitios en algunos casos de periodo formativo como Tajamar, está cerca de Cotocollao, pero también en sitios donde se están encontrando nuevos resultados acerca de nuevos procesos, nuevos periodos. En este caso, Taxima está cerca de Rancho Bajo. Hicimos una reconstrucción hipotética de un culunco en base a una información que encontramos en varios informes de investigación, y habría un culunco que en el pasado unió quizás Rancho Bajo con Taxima, y el de Taxima seguramente se unía a un gran culunco que te llegaba hasta Nanegalito, perdón, hacia Nanegal, y quizás en Nanegal estaba Cachillacta, que era un lugar muy importante del cual se obtenía la sal. Es un producto muy importante para los intercambios interregionales, intercambios entre los varios pueblos o en este caso organizaciones que habían, sociales que habían en distintos periodos. Ya para la época tardía, la organización sociopolítica serían los cacicazgos. Entonces, bueno, en base a todo este análisis espacial, se definió realizar una investigación en Taxima, y Taxima, bueno, pues es un sitio arqueológico que, o sea, por la información que teníamos en los mapas arqueológicos, en los informes de los mapas arqueológicos del DMQ, sabíamos que se iban a encontrar evidencias de periodos bastante tempranos. Lo mínimo que esperábamos encontrar es contextos del periodo formativo, pero, o sea, lo que les puedo adelantar, e incluso se va a ir desarrollando un poco más en las ponencias que vamos a ir presentando a lo largo de esta semana, tenemos, bueno, habrá que comprobarlo con los datos de los análisis de laboratorio, pero es muy probablemente que tengamos contextos del periodo arcaico en Taxima, entonces es algo muy interesante. Ya un poco para ir al tema de fotogrametría, una definición bastante clara es que es una técnica para definir la forma, las dimensiones y posición de un objeto en el espacio. Un poco ya para que sea más claro esto, voy a ir al ejemplo de los levantamientos topográficos con dron. En este caso, en Taxima hemos aplicado este tipo de metodologías para realizar un levantamiento topográfico. Y bueno, pues explicarles un poco cómo ha sido todo este proceso. El trabajo de campo básicamente consiste en planificar un vuelo. Organizamos cada detalle de cómo vamos a realizar esta planificación, y lo importante es que, por ejemplo, tenemos que definir el polígono en el que vamos a trabajar. En este caso también vamos a definir la altura, y esto es muy interesante porque o sea, de eso va a depender también la resolución que vamos a tener en cuanto a la imagen final, a la imagen que va a estar alineada al final de todo este proyecto. La aplicación que estamos utilizando se llama Pix4D Capture, y es una aplicación que se la pueden descargar gratuitamente en un celular o incluso en una tablet. Lo bueno es que es gratuito. De igual manera, podemos en esta aplicación escoger o seleccionar la cantidad de transectos por la que vamos a planificar este vuelo, y el dron va a ir tomando sistemáticamente fotos por todo este polígono y por todos estos transectos. Entonces, como ustedes pueden ver, ya estoy procesando la información. De igual manera, he utilizado un software que, bueno, descargué el demo, es Pix4D Mapping, y en este caso, como pueden ver, lo que ya teníamos en un primer momento en el plan de vuelo, en el trabajo de campo, ya se ve expresado en este caso cuando estamos procesando la información. Lo que va a hacer o sea, este programa es básicamente la alineación de las imágenes, y los resultados son los siguientes. Vamos a generar una nube de puntos densa, un modelo 3D que ya tenemos las texturas, y el resultado que tenemos, que es fundamental para una cartografía, es que tenemos una ortofotografía. Una ortofotografía
consiste en una fotografía que no tiene distorsión en ninguna de las en el ángulo de las esquinas de la foto. De esta manera, esta ortofotografía nos va a ser muy útil y va a ser fundamental para que podamos elaborar una cartografía. Como pueden ver, en Takshima es un sitio que está caracterizado por estar delimitado por varias quebradas. Eso se lo va a desarrollar un poco más adelante. Quizás estas quebradas tienen una formación reciente, no necesariamente tuvo que haber sido así en la época prehispánica. Y bueno, pues lo interesante de este programa es que también nos va a dar información acerca de cómo, un reporte de cómo se procesó la información. En este caso, como pueden ver en la parte inferior derecha, se procesaron 96 imágenes y la alineación fue perfecta. Esta información, de igual manera, al tener la ortofotografía, podemos procesarla aplicando un software para sistemas de información geográfica y podemos ya elaborar la cartografía. Tenemos ya la ortofoto georreferenciada, diseñar o generar las curvas de nivel. Sobre todo con el DEM, con el modelo digital del terreno, vamos a poder generar las curvas de nivel y de esta manera ya tendríamos este levantamiento topográfico. En otro software que se llama PhotoScan, de igual manera podemos generar desde PhotoScan, podemos generar las curvas de nivel. Pero lo interesante es que también a partir de estas curvas de nivel podemos generar un team, que el team pues lo podemos definir como una red irregular de triángulos para representar la morfología de una superficie. En este caso, como ustedes pueden ver, se ve claramente cómo hay una pendiente en Takshima, que es la superficie actual de este terreno, que lo hemos generado con toda la información que generamos a partir de la ortofoto. Y lo interesante también es que podemos ver cómo, o sea, se puede crear un archivo que se llama KMZ, que lo podemos exportar desde el GIS o podemos hacerlo desde PhotoScan o incluso Pix4D. Y lo que están viendo en este momento es una imagen satelital de Google Earth. Esto es Takshima. Actualmente Google Earth acaba de actualizar las imágenes satelitales y tenemos la foto de Takshima para 2020, y yo lo que puedo hacer cuando les comento que genero el KMZ, se genera mi ortofotografía que inmediatamente se superpone sobre la imagen satelital de Google Earth. Como ven, es bastante interesante, nos sirve para hacer comparaciones entre distintos momentos en los que se puede levantar la información. Va a haber un momento en el que se genera la imagen satelital de Google Earth, pero nosotros podemos actualizarla cada vez que hagamos una ortofoto en base al empleo de drones. Lo interesante de Pix4D es que también pueden, por ejemplo, hacer un render de este modelo en 3D y de esa manera pueden hacer una presentación mucho más visual. En este caso ya es un video que, o sea, como les comento, el poder es más visual y de esta manera va a ser más interesante para la difusión y para presentar resultados. Y de esta manera conecto con algo que ya hemos venido realizando, que es esta misma metodología, pero aplicada al complejo arqueológico Tulipe, y a continuación les presento los resultados. Como pueden ver, incluso pueden incorporar audio a este tipo de videos y son más atractivos en los temas de difusión. Mucha más gente va a poder disfrutar de este tipo de resultados, en este caso de los levantamientos y de los modelos 3D de sitios. Ya voy a ir concluyendo que también se pueden crear repositorios que de igual manera pueden ser de acceso abierto para los investigadores y para el público. Hay una página que se llama Sketchfab, donde gratuitamente se pueden crear una cuenta y pueden subir sus modelos en 3D. Es algo bastante interesante que es básicamente para compartir información. Y también mencionarles que es interesante un poco el que podemos empezar a compartir esta información, llegar a nuevos públicos a través de la generación de aplicaciones. Hay aplicaciones que son fáciles de desarrollar, podemos ir subiendo toda la información.
En este caso, yo estoy en el proceso de elaborar una nueva aplicación para subir información de bienes arqueológicos. Y bueno, ya para concluir, ir cerrando, les hablo de la importancia de la planificación en la gestión. Para esto es fundamental tener bases de datos, pero es fundamental la aplicación de los sistemas de información geográfica, porque nos permiten tomar decisiones y estas decisiones van a ser en gran medida acertadas o van a disminuir el margen de error. En este caso, como pueden ver, el análisis que se hizo para Taxima fue un análisis espacial que nos ha permitido en este momento ya tener el proyecto que se está ejecutando y que tiene excelentes resultados. Yo, como les comento, me parece que esta crisis más bien puede representar como una oportunidad que nos obliga a vincularnos más con la tecnología y de esta manera ampliar los públicos hacia los que llega nuestro conocimiento o nuestra gestión. En este caso, por ejemplo, lo importante es ya empezar a difundir a través de redes sociales y no solamente contenidos que sean un poco más generales, sino incluso contenidos académicos, pero la idea es que se pueden ir aplicando estas nuevas tecnologías para difundirlos. Y lo que les puedo comentar es que el empleo de los drones en arqueología, sobre todo para hacer proyectos, en este caso levantamientos topográficos, nos va a disminuir una gran cantidad de tiempo y esto es importante, o sea, nos va a ahorrar una gran cantidad de tiempo. Esto es importante porque si han disminuido los presupuestos para hacer investigación o para proyectos en general de arqueología, podemos emplear estas nuevas tecnologías para en alguna manera tener, o sea, resultados más, o sea, en corto tiempo, que de igual manera, en el caso de los drones, algo que puede ser criticado es la precisión con la que vamos a obtener la información, sobre todo si utilizamos drones que o sea, no tienen, o sea, no podemos corregir la información con un GPS diferencial. De hecho, hay drones que ya tienen este sistema, pero podemos utilizar otras metodologías para corregir esta información. Bueno, yo con esto termino mi presentación y les agradezco a todos los participantes y de igual manera les invito para que todas las personas que están presentes en esta charla nos puedan seguir acompañando en las próximas conferencias que vamos a tener esta semana. Les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias Andrés por tu participación. Ahora vamos a continuar con nuestro segundo invitado, Carlos Montalvo, quien es doctor en arqueología por la Universidad La Sapienza de Roma, tiene experiencia en proyectos de investigación en la Sierra Norte del Ecuador y se especializa en la aplicación de sistemas de información geográfica para la gestión de la investigación arqueológica. Bienvenido, Carlos. Bueno, mi charla la he preparado y vamos a tocar un poco los temas del uso de la herramienta del SIG como herramienta predictiva para el estudio y la tutela. En este caso vamos a analizar algunas cosas que hicimos con los datos de Rancho Bajo de la excavación del 2018. Empezamos con qué es un SIG. Un SIG es un sistema de información geográfica, es una estructura para recopilar, gestionar y analizar datos, arraigado a la ciencia de la geografía, integra muchos tipos de datos, ¿no? Analiza la ubicación espacial y organiza capas de información en visualizaciones mediante mapas y escenas en 3D, aunque realmente el 3D es un 2.5D. Con esta capacidad única, el SIG revela información más profunda sobre los datos, como los patrones y las relaciones y las situaciones, lo que ayuda a los usuarios a tomar decisiones más inteligentes, y creo que eso es una de las cosas claves de tener en cuenta cuando vemos el SIG. El SIG no va a interpretar por nosotros, al menos en arqueología. El SIG lo que nos va a dar es elementos y herramientas para que nosotros armemos estrategias de investigación, de tutela y en este caso eventualmente interpretaciones de resultados de investigaciones. En este caso, como les dije, vamos a usar el caso de ejemplo de Rancho Bajo, que es un sitio que está en la zona del condado, dentro del distrito metropolitano, precisamente en el barrio Justicia Social. Como vemos aquí en la segunda imagen, es una micromeseta prácticamente limitada por 2 quebradas. Y las investigaciones iniciadas por María Fernanda Ugalde en el 2011, si no me equivoco, intervinieron sobre todo la zona sur, los puntitos rojos que se ven aquí en la imagen, mientras que la del 2018 intervinieron aquí donde se ven los puntitos verdes.
Esto es importante tener en cuenta porque a un cierto punto vamos a ver cómo integramos toda la información. El flujo, bueno, el sitio de Rancho Bajo es un sitio que presenta principalmente digámoslo así, una cronología que va aproximadamente desde el 4400 antes de Cristo hasta el 400 antes de Cristo, periodo arcaico barra formativo. ¿No? O sea, hay un depósito Cotocollao y hay un depósito cerámico. Ya vamos a ver esto un poquito más en detalle más adelante. Se crea un flujo de trabajo para crear, para tratar de ver estos aspectos topográficos de los estratos arqueológicos indagados. En este caso, los estratos son el D7, el D8 y el D9, que en la zona del corte 4 es la Cangagua, el estrato de Cangagua. Entonces, esta metodología se divide en 4 pasos. El paso 1 es la obtención de datos, el paso 2 es el montaje del SIG, el paso 3 es la elaboración de datos en 3D y la creación de las shapefiles. Y el paso 4 es la identificación de elementos de interés, fichaje, análisis e interpretación. Dentro de la obtención de datos, como les decía, obviamente había los datos de las campañas realizadas por María Fernanda Ugalde, que eran de carta, eran de papel, y los integramos obteniendo las fotos topográficas y las coordenadas en este caso, mientras que en el 2018 lo que hicimos básicamente es crear un SIG de excavación, en el cual, empleando un SIG para gestionar la excavación a través de ortofotos, como ya vimos con Andrés en este caso, pero usábamos una asta telemétrica o el dron a baja altura, obteníamos los mapas de las excavaciones y con una estación total y un GPS georreferenciamos todo y tomamos puntos de estación de todo. Además de esto, se hizo un levantamiento topográfico tradicional de toda la superficie de la meseta, o digamos de la parte principal donde estaban las evidencias arqueológicas, con el fin de obtener esta información y poder compararla más adelante. Poco después que se hizo, se montó toda esta información en el SIG. Acto seguido, se generaron a través de todos estos puntos las curvas de nivel, ya vamos a ver en detalle más adelante. Sucesivamente generamos los modelos TIM, que ya explicó Andrés en su charla que eran. Y después, obviamente, ya nos concentramos justamente en aplicar sobre todo los análisis espaciales, en este caso el Slope Tool o la herramienta de análisis dependiente. Entonces, para la obtención de datos, Andrés habló una cosa súper interesante y es esto de la obtención ahora digamos, de los datos topográficos para elaborar un levantamiento topográfico con un dron. Esto funciona perfectamente en básicamente condición de que no hayan edificaciones en las cercanías, porque obviamente el dron va, digamos, si yo tomo una serie de fotos en un área con edificios, el programa va a reconocer los edificios y los va a crear dentro de la topografía. No sé si notaron, pero en el mapa de Andrés de Tachima, en la parte más allá de la calle, había la parte gris y esa es la que tiene otra altura. ¿Por qué? Porque están los árboles ahí. Ahora, los programas de los que hablaba Andrés permiten, los pasos son un poco intrincados y complicados, pero permiten el pulir y quitar en este caso, los edificios o la vegetación. Pero de todas maneras, por precisión, cuando tienen una situación como la de Rancho Bajo, en la cual prácticamente el sitio está en medio de un barrio con casas de 2 o 3 pisos alrededor, lo mejor sigue siendo usar una estación total corregida y georreferenciada con una red de puntos topográficos georreferenciados con un GPS de alta precisión y calibrados, como veremos más adelante, con shapes de catastro. Entonces, nada, se crean los puntos, se pone la estación y a tomar puntos como locos, como ven aquí en la foto. Una vez que hemos tomado, o mejor dicho, una vez que ya hemos empezado a excavar y hemos empezado a identificar planos de interés o estratos de interés, los flujos que les pongo en esta slide prácticamente ilustran más o menos cómo se usa en este caso el programa Photometric 2009 para crear fotoplanos de plano.
Y en cambio, acá a la derecha del flujo, el segundo flujo, es una ilustración de cómo crear fotoplanos de secciones de excavación, en este caso corrección en base a ejes. Es decir, la de la parte izquierda de los planos usa puntos de estación o coordenadas geográficas para corregir los errores y las distorsiones de la foto, mientras que la de la derecha usa distancias conocidas entre puntos conocidos. Una vez que hemos acabado todo lo que es la obtención de los puntos, cuando el sistema ya ha estado concluido, nosotros al menos por estar en la parte urbana nos hemos podido beneficiar grandemente de la capa catastral GIS del municipio, la cual nos ayudó a calibrar y corregir una ligera desviación que teníamos en la implantación del sistema. El sistema en el interior funciona perfectamente. ¿Por qué? Porque está alineado en puntos conocidos al interior, pero al exterior es un poquito más complicado en cuanto si uno no tiene un GPS diferencial o con un error menor a 5 centímetros, obviamente el ruido que va a dar, o el error que va a dar cuando implante el sistema no se va a reflejar en las coordenadas cercanas al punto datum principal, sino obviamente, como pueden ver aquí en los puntitos morados, lo que está más lejos, ¿no? Obviamente esto nos ayudó a corregir la capa catastral, que puede ser una capa de geoservicio. Bueno, como les dije, poco a poco se va montando el SIG. Y poco a poco, si ustedes ven, se van poniendo las capas de las ortofotos. Obviamente son los planos de excavación o los estratos removidos. Y poco a poco esto se va constituyendo en la memoria de la excavación. Toda la documentación de la excavación prácticamente se almacena en el SIG y uno lo puede consultar y reconsultar cada vez que sea necesario y puede después correr análisis de cualquier tipo, ver dónde están ciertas muestras que se han tomado, geográficamente, si están cercanas. Por ejemplo, si uno encuentra un pedazo de cerámica que se pega con uno, si están cerca, si están lejos, cuál es la dispersión y este tipo de cosas. Ahora, para lo que aquí, para esta metodología que aquí les presentamos de esto de la topografía, ¿qué hicimos? Ustedes pueden ver aquí, en las flechas verdes vamos a tener en la superficie del D7, en las flechas negras la superficie del D8 y en las flechas azules la superficie del D9, que es la Kangawa madre. Prácticamente así es como vemos nosotros en la foto de la izquierda inferior, cómo se veía, cómo terminó la excavación. Digamos, si ustedes ven, hemos delimitado pues, con los estratos más evidentes, pero digamos que lo que nos interesaba entender eran los estratos, sobre todo del formativo para abajo, y por eso se le dio mayor prioridad a esto. Ustedes pueden ver también en la derecha que se ha utilizado el programa ArcSyn para ver la proyección en 3D de los puntos que limitan este estrato, ¿no? Cómo se ven las paredes. Básicamente lo que vemos aquí arriba en cada flecha, ponemos aquí los puntos verdes, los puntos azules, los puntos negros y los puntos azules. Todos estos puntos son puntos que hemos tomado con estación total desde los datums y obviamente están todos georreferenciados, y si le vemos en el SIG, que no es un programa que me permite ver en 3D, vamos a ver todos los puntos superpuestos. Pero en el ArcSyn yo puedo primero maniobrarles y elegir los puntos que me interesan, exportarles como capa para poder después usarlos. Entonces es ya una primera aproximación a un 3D. En el caso, como les decía, de los PINs y de los DEMS, lo que tenemos en la visualización del SIG, ya sea sobre todo el ArcGIS, que es el que uso yo, es un 2.5D, es decir, a través del cambio de colores nos da una idea de tridimensionalidad. Entonces, una vez que yo ya tengo separadas las capas que me interesan, bueno, me salto un poco. Esto en cuanto a la excavación del 2018. En las de las temporadas pasadas lo que hicimos fue prácticamente calcular manualmente las profundidades en base a los dibujos de excavación y a las cuotas conocidas y tomadas, verificadas por nosotros con la estación total cuando hicimos el levantamiento topográfico de todo el área. Entonces, a través de esto creamos un Excel con todas las coordenadas de los cortes de excavación con los puntos de interés, y a través de eso obtuvimos obviamente los puntos.
Una vez que, regresando al levantamiento principal, al levantamiento de la superficie moderna, obviamente hicimos básicamente tomar los puntos, generamos triángulos a partir de estos puntos y generamos el PIN de la superficie moderna. Lo mismo hicimos con las superficies arqueológicas. Aquí tenemos, por ejemplo, el D7, ¿no? Si ven, aquí están los puntos, los puntos del corte 2 y el corte 3. Y lo que tenemos, obviamente, es la reconstrucción ya de estos puntos, que eran los que generamos con el Excel, versus los puntos que tomamos con la estación total. A través de esto y uniendo estos puntos generamos un modelo TIN otra vez, y las curvas de nivel, y esto ya nos dio una superficie. Una vez que teníamos el TIN, ¿qué hicimos? Básicamente generamos un DEM, que es un archivo donde cada píxel representa una altura, y obviamente pudimos generarlo, y esto nos va a permitir, o nos permitió aplicar ya el análisis propiamente dicho, digámoslo así, el análisis de slope de pendientes. Aplicamos el análisis de pendientes en la superficie actual, aplicamos el análisis de pendiente en la superficie de 7, de 8 y de 9, y vimos básicamente que, al menos en la zona de excavación, la superficie actual casi no variaba respecto al, más bien dicho, pues casi el mismo grados de inclinación. ¿Qué hicimos con esta información? Primero, ya en septiembre presentamos algunas ideas sobre los aspectos, digámoslo así, de investigación y de conclusión arqueológica respecto a esto. Pero en cuanto a la tutela, lo que hicimos es generar un modelo predictivo, básicamente. Dentro del trabajo que se realizó en el 2018, se creó una delimitación de los sitios, digamos, una zonificación de este sitio con respecto a los grados de sensibilidad. Este es digamos, el sitio de Rancho Bajo está localizado en un barrio donde se está dando una expansión urbana bastante violenta, está creciendo el barrio muy rápidamente, y hoy hay un terreno libre, mañana ya no hay, básicamente. Entonces, se delimitaron 3 zonas sensibles, la grado 1, grado 2 y grado 3, en base, primero, a la presencia de la evidencia arqueológica. Segundo, se extendió esto a las zonas con una pendiente inferior a 7 grados. La otra zona que se delimitó como zona 1, donde realmente no se pudieron correr estos análisis porque el espacio de excavación era muy pequeño, también se lo delimitó porque visualmente se podía ver que, a pesar de que había una zona muy inclinada, había una partecita muy pequeña plana. Esto obviamente se lo hizo, la parte del corte 5, se lo hizo manualmente, se hizo el cálculo manual comparando inclinaciones, y se delimitó, además por el tipo de evidencia que apareció ahí también, a pesar de que esta zona ya presentaba una gran modificación por la construcción de las canchas. Ahora, la construcción de esta zona de las canchas, que está en la zona norte, está en la parte roja de la zona norte, digamos que siendo un parque es un poco, no hay tanto riesgo, en tanto no van a construir ahí encima casas. Pero digamos que para la zona del barrio y la zona donde se encontraron sobre todo el cementerio y cuando se condujeron las últimas excavaciones, pues esto nos ayudó a zonificar, nos ayudó también a planificar o a proponer una estrategia de trabajo. Para concluir, voy concluyendo. El comprobar que la topografía arqueológica de las superficies de interés correspondía a grandes líneas a la topografía de la superficie actual permitió delinear una estrategia de tutela de las áreas sensibles, generando un modelo predictivo basado en las pendientes. Este modelo debe ser calibrado y debe tomar en cuenta las características del paisaje y las modificaciones modernas a la topografía del sector de intervención. Es lo que les decía entre la área 4, digamos, el área del corte 4 y la del 5, que es la de arriba que les digo. La zonificación propuesta para delinear la sensibilidad del sitio se basa en el cálculo de las pendientes y la presencia de evidencias recuperadas a través de la excavación. Obviamente, si yo no tengo un poco, al menos, de información de referencia de excavación, para mí va a ser muy difícil
calibrar o usar este modelo predictivo solamente viendo la superficie. Ahora, en esto es interesante porque también entra un poco lo que es la formación geológica de los estratos, al menos de los estratos que van después de la erupción del Purulahua, ¿no? Lo que pudimos ver en las excavaciones del corte 4 fue justamente esto, que la deposición era continua, era más que continua, era uniforme, que no había gran variación, que estos eventos cataclísmicos del Purulahua no habían de todas maneras alterado la topografía de los estratos digamos, en este caso el estrato arqueológico respecto a la superficie moderna, ¿no? Y que más o menos la deposición o la erosión era constante en el tiempo. Como les dije, esta zonificación permite también delinear e identificar dónde es urgente intervenir, en este caso terrenos libres en zonas de pendientes inferiores al 7%. Para poder generar un modelo predictivo de la zona con ocupaciones, se debe necesariamente verificar el comportamiento topográfico de los estratos arqueológicos de interés. Esto permitirá calibrar el modelo e identificar qué tan modificada está la superficie actual respecto a la arqueológica. Y este modelo es aplicable donde se verifique similitud topográfica, es decir, básicamente la pendiente entre la superficie y los estratos arqueológicos de interés. Eso creo que es todo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Agradecemos la participación de nuestros invitados y ahora vamos a dar paso a las preguntas para los panelistas. A ver. Tenemos, una primera pregunta para Andrés de Jacqueline Cabillo, que nos comenta si es que se ha llegado a registrar sitios en la parte suroccidental de Quito. Entiendo que la parte suroccidental del DMQ vendría a ser el sector donde está la cuenca del río Pachijal, y precisamente es el lugar en el que mencioné en la exposición, en el que estamos trabajando. Les comento que hasta el momento hemos completado un 50% de la prospección. Nos hace falta precisamente ir un poco más hacia la parte suroccidental. De la información que tenemos por la gente de la comunidad, es muy probable que sigamos encontrando montículos artificiales. Entonces, lastimosamente por este contexto que estamos viviendo y porque se paralizaron muchas actividades, no hemos continuado, pero está dentro de la planificación de este año avanzar con esta prospección y continuar con el registro de estas evidencias para dar paso a excavaciones sistemáticas y de esta manera generar conocimiento arqueológico acerca de todo este sector del DMQ. Bueno, también tenemos otra pregunta de Catherine Lara, igualmente para Andrés. Bueno, son dos preguntas. La primera es si es que desde un punto de vista administrativo, ¿cuál es el vínculo entre el INPC y el Instituto Metropolitano? Si es que son independientes. Y la segunda pregunta sería que en dónde se encuentran los objetos de la reserva del Instituto Metropolitano y si es posible examinarlos. Gracias por la pregunta, Catherine. Bueno, la diferencia entre el INPC y el IMP es que el IMP es la institución del municipio que se encarga de la gestión del patrimonio cultural del DMQ. O sea, nosotros nos concentramos en el territorio del Distrito Metropolitano. El INPC es una institución a nivel nacional, es una institución que tiene otras competencias. Nosotros de alguna manera estamos controlados por el INPC. Todos los trabajos que hemos venido realizando están siempre realizados en coordinación con el INPC, y de esa manera también puedo mencionar que tenemos una muy buena relación y precisamente por eso estamos obteniendo buenos resultados en temas de control. Incluso la iniciativa que les comentaba del programa de investigación arqueológica se la ha trabajado en conjunto con el INPC, y como municipio creo que somos pioneros en tener este modelo de trabajo. Y la idea es empezar a difundir esto para que se pueda replicar en otros GATS, en otros espacios, y de igual manera, o sea, trabajar de manera conjunta con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Acerca del tema de la reserva arqueológica, la reserva abierta se encuentra en el Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba, o sea, puedes visitar Rumipamba. La reserva es abierta y sobre todo el espacio
está precisamente ahí la apertura para que se hagan nuevas investigaciones, en este caso para que los investigadores accedan a este material, que hemos llevado un proceso bastante fuerte para organizar todo este material. Estamos trabajando en la reserva actualmente de 2 arqueólogos, está Daima Guayasamín, también estoy yo. Incluso hay proyectos de consultoría para realizar inventarios, pero lo que les puedo comentar es que sí, o sea, los investigadores pueden acceder a nuestra reserva y de igual manera toda la información que se ha generado en las últimas décadas desde que fue el FONSAL y actualmente el IMP, la idea es que se siga fomentando la investigación y de esta manera nosotros facilitarles esta información para que se pueda seguir generando conocimiento. Y solo para cerrar, la última reserva se encuentra en el Centro Histórico de Quito, es la reserva restringida, y en esa reserva, bueno, pues habría que hacer una solicitud, pero de igual manera, o sea, siempre va a haber la apertura para que investigadores puedan acceder a este espacio y conocer el material que ahí tenemos y sobre todo analizar eso. Perfecto. La siguiente pregunta va para Carlos, de parte de Mauricio Velasco, y pregunta que, ¿qué sistema de información geográfica utilizas para el procesamiento de tus datos? Ya, ahí, ¿me oyen? Sí, ya. Mauri, gracias por la pregunta. Yo prefiero usar el ArcGIS, o mejor dicho, el ArcGIS de Esri, pero es un tema completamente ligado a que cuando yo empecé con los análisis SIG o el uso del SIG, por ejemplo, elaborar el TIM no era posible en el QGIS. Entonces, alguna vez traté y busqué algún método para tratar de hacer esto con el QGIS y no encontré, no lo pude hacer y volví inmediatamente al ArcGIS de Esri, que creo que es a pesar de que no es libre como el QGIS, realmente sería ideal. Me voy a volver a meter a investigar a ver cómo está el tema del QGIS porque realmente no le he seguido en muchísimo tiempo. Pero por facilidad, por maniobrabilidad, obviamente el ArcGIS es mucho más amigable, es realmente mucho más amigable. Entonces prefiero, mientras pueda, seguir usando el ArcGIS de eso, sin hacer propaganda, por supuesto. Gracias. Ok, la siguiente pregunta, igual para Andrés. Nos preguntan que, bueno, si bien Quito es rico en patrimonio arqueológico, en este caso, ¿qué planes se tienen ante la crisis económica? Si es que se estancarán proyectos importantes o qué es lo que sucederá. Bueno, eso me parece importante mencionarlo, porque si bien este panorama que tenemos o este nuevo contexto nos presenta una gran incertidumbre, yo lo que les puedo mencionar es que las instituciones trabajamos en base a una planificación. O sea, cuando empezamos el año se generan los POA, que son los planes con los que operativos para todo el año. Entonces, en un inicio, o sea, hemos diseñado varios proyectos que incluyen proyectos de investigación, proyectos de conservación, proyectos para la puesta en valor, incluso proyectos de museografía para renovar las exposiciones de los museos. Y lo que les puedo comentar es que eso está ahí, o sea, los proyectos están ahí, estamos esperando un poco que ya lleguen las decisiones de la parte administrativa para que definir estos proyectos si se pueden ejecutar o no. Pero lo interesante que les digo es que en base a esta aplicación de estos modelos de trabajo y que nos facilitan la toma de decisiones, podemos hacer una priorización de estos proyectos, podemos ver cuáles quizás sean más prioritarios y de esa manera asignar los recursos, los pocos recursos que tengamos, que sean de igual manera para que obtengamos un gran beneficio, que podamos seguir trabajando. De igual manera hay que ser creativos. Menciono que lo interesante es que o sea, tenemos personal de planta que está trabajando para el municipio y sobre todo vinculado a arqueología. Entonces podemos generar proyectos para trabajar en varios sitios del DMQ. Entonces, yo les puedo mencionar eso, que hay una planificación anual. Estamos a la expectativa de qué proyectos se van a poder ejecutar, que ya tenemos esos proyectos que están todos, ya están planteados y se definirán en las próximas semanas. Y bueno, la expectativa es que se siga haciendo investigación en el DMQ y que sigamos haciendo aportes para la arqueología ecuatoriana.
Perdón, también si puedo aportar Por supuesto. unas palabritas, perdón. Primero, muchísimas gracias. Les agradezco a Andrés, a Carlos, por sus brillantes exposiciones. Como ha dicho Andrés, en efecto, nosotros trabajamos en base a una planificación y nosotros, como municipio de Quito, como Instituto Metropolitano de Patrimonio, sigue firme nuestro compromiso en no abandonar estos sitios arqueológicos y sobre todo darles ese realce y esa importancia que tienen nuestros museos de sitio para Quito. Entonces, de parte de nosotros como instituto, se mantiene firme ese compromiso de continuar, de avanzar, a pesar de la situación tan complicada que tenemos. Pero en estos momentos son los espacios propicios para ser dinámicos, para ser creativos. Estos espacios de reflexión nos parecen muy interesantes. Y bueno, con esto podemos continuar para que el patrimonio de Quito siga vivo. Muchísimas gracias a todos los expositores y a todos los presentes. Muchas gracias. Bueno, todavía tenemos algunas preguntas. Igualmente esta iría para Andrés. Nos pregunta Alejandra Zurita si, bueno, ella quiere saber qué otras limitantes consideran que pueden tener el uso de drones para obtener información arqueológica, adicionales a las ya mencionadas, como es la presencia de edificaciones. También Carlos, también sí, nos puedes aportar igual. Claro, bueno, y incluso de eso habíamos ya conversado previamente con Carlos, y es un poco gracioso porque veíamos que si bien los beneficios de utilizar vehículos aéreos no tripulados es que te pueden facilitar, o sea, o disminuir el tiempo en el que vas a hacer un levantamiento, también hay un riesgo alto. O sea, tú cuando estás utilizando drones corres el riesgo de que te puedas estrellar o que pierdas señal y te terminas, o sea, perdiendo el equipo. Entonces también hay que tomar en cuenta estos detalles, que incluso, o sea, yo de mi experiencia ocurre muy poco, pero también, bueno, con varias personas que han estado ya trabajando con esta tecnología, hay casos, o sea, hay casos en los que se te estrella el dron y el costo es alto. Entonces, eso puede ser también una de los limitantes que me parece importante mencionarla. Tal vez si Carlos puede complementar. Sí, sí, justamente como bien señala Andrés, es una cosa sobre la que ya habíamos discutido y hemos hablado mucho tiempo, es decir, largo y tendido, como se dice. Hay varias limitantes. Es verdad que cada vez, cada equipo que sale, cada dron que sale, viene con un GPS más fino y permite calibrar mejor las coordenadas. Pero básicamente el dron depende mucho, inclusive de la señal telefónica o de una señal de Wi-Fi puesta desde el teléfono para encontrarse en el espacio. Es decir, cuando uno está volando el dron, si es que lo vuela desde el teléfono, lo usa directamente el teléfono como que fuera en base a un calibrador del GPS. Y para esto usa básicamente los teléfonos que tienen GPS o las tabletas que tienen GPS, usan el GPS y usan miden la distancia y el tiempo que se toma en ir y volver de la antena de señal. Básicamente, este es el posicionamiento del teléfono. O sea, si ustedes tienen un teléfono y algún órgano estatal quiere controlar dónde están, fácil, porque basta que vean en qué celda de señal están y ya les encuentran. Más allá de eso, esto es lo que usa el dron para poder ubicarse en el espacio. Entonces, en ciertas zonas, por ejemplo, como señalaba Andrés, en Chima, la señal telefónica en sí es mala. Y esto puede llevar a perder no solamente el equipo, obviamente si uno hace levantamiento y no tiene ninguna coordenada de referencia, ningún punto de referencia, es más difícil que el mismo programa, porque acuérdense que obviamente el Pix4D o el Agisoft o el otro que uso yo, el Photoscan, el Photometric, depende de coordenadas geográficas para realizar las ortofotos. Ustedes pueden realizar la ortofoto en este caso desde el dron directamente sin tener las coordenadas, pero obviamente eso va a quedar flotando. Entonces, si ustedes no tienen unos puntos de control, se complica reubicar y que quede georreferenciado, que es el usar el SIG no solo es un ahorro de papel en cuanto uno
tiene mucha de la información dentro del computador y la puede consultar cuando quiera. Es para dar un contexto geográfico a la información que está sacando de una excavación, respecto a otros sitios, respecto al ambiente que circunda, a elementos geográficos, topográficos. Entonces, obviamente, cuando nosotros estamos viendo, estamos tratando de proponer con Andrés algo que realmente medio ya que se hace, y es una, ¿cómo se llama? Una metodología mixta, ¿no? Combinar puntos de control tomados y refinados con estación total y con GPS de alta precisión para crear la red de polígonos, y en base a eso, con las fotos del dron y con estas coordenadas, ya crear un modelo más preciso, ¿no? Esto y el problema de la vegetación, ¿no? Lo que les decía, o sea, si la vegetación, si tienen demasiada vegetación, les va a crear ruido para ver lo que tienen abajo. Y para esto sí, como decía, hay algunos procesos que se pueden usar dentro del software, pero a veces es más maquinoso y demora más que hacer el levantamiento a mano. Entonces, digamos que las metodologías están ahí, todas son válidas. Uno tiene que dentro de su estrategia de trabajo, ver qué puede y qué no puede aplicar y llegar a compromisos, ¿no? Como una combinación de metodologías, o solo estación total o solo dron, pero serán las condiciones las que dicten la elección básica. Ok. Bueno, aquí tenemos otras preguntas, igualmente para Andrés. ¿Cómo se plantea el trazado de los coluncos que ya no existen? ¿Cómo van encontrando pistas para este trazado digital? De María Ordóñez. Gracias por la pregunta. Bueno, pues este proceso se realiza en varios momentos. El primero, bueno, obviamente está relacionado con la información bibliográfica y lo que se tiene de documentación acerca de otras investigaciones, y lo hemos complementado con trabajos de prospección en campo. O sea, les puedo mencionar el caso de un culunco que se encuentra en la comunidad de Yunguilla. Pudimos recorrer todo el culunco y teníamos igual, o sea, habíamos levantado de una información, o sea, solo habíamos hecho en GIS, habíamos dibujado superpuesto la imagen y habíamos dibujado, o sea, pero fuimos a campo a comprobar, a levantar las coordenadas de este culunco que se llama culunco Huantopungo, culunco de Huantopungo. Y tal cual, o sea, levantamos los puntos, proyectamos en GIS y se superpuso sobre la capa que ya teníamos previamente. Entonces, como les comento, es un proceso y en otros casos es una proyección, o sea, tomando en cuenta la topografía y puntos de interés, o sea, sitios que se iban a conectar. Entonces, en base a eso estamos planteando ese trazado de coluncos. Y tenemos el mapa que ustedes vieron, es en el que se puede ver más la proyección, que es con fines explicativos, pero también tenemos georreferenciados los tramos que ya hemos recorrido y que son los que sí podemos afirmar que todavía tenemos esas evidencias. Entonces, también se puede elaborar una cartografía a partir de eso. Entonces, mi respuesta sería esa, que es un proceso que incluye investigación bibliográfica complementada con trabajo de campo, y que distinguimos entre este modelo que es un poco más predictivo y con los datos más objetivos, que también podemos elaborar una cartografía acerca de este sistema vial. Bueno, también tenemos otra pregunta, igualmente Andrés, que nos preguntan dónde se hallan los materiales del trabajo de María Aguilera del aeropuerto. De Eugenia Rodríguez. Claro, ese material se encuentra en la reserva abierta del IMP. La reserva abierta se encuentra en el Parque Arqueológico Rumipamba. Si quieren acceder a ese material, o sea, bueno, o quieren conocer la reserva, investigadores pueden ingresar un oficio solicitando, solicitando el acceso a la reserva, y también tiene que haber una justificación. Pero como les digo, hay la apertura para que más investigadores puedan acceder al material. Este material precisamente actualmente se está ejecutando un proyecto de inventario, porque los inventarios no solamente tienen que ver con el presentar tablas de registro en Excel y entregar esta información como un informe final, sino que hay un proceso de inventario en el que, bueno, pues hay todo un sistema de información del inventario del patrimonio cultural ecuatoriano, que es el CIPSE, que hay que levantar toda esta información e ingresar esta información en fichas de inventario, que es lo que está planteado en la Ley Orgánica de Cultura y que es lo que estamos obligados a hacer
todas las, o sea, las instituciones y las personas que sean tenedores de bienes, en este caso el IMP, como tiene reservas, el compromiso es de ir poco a poco en el avance de estos inventarios, y tenemos una planificación para en 2023 ya tener inventariado todos los bienes de la reserva abierta y comentarles que todos los bienes de la reserva restringida inventariados. Okay. Bueno, también tenemos otra pregunta igual para Andrés. ¿Cómo hacer una conexión durante la crisis a través de las aplicaciones que mencionaste para el público en general y los investigadores? Es que bueno, gracias por la pregunta. Lo fundamental es que yo veo que es una oportunidad para precisamente que el conocimiento académico vaya aterrizando en otros públicos, no generar solamente este conocimiento un poco más técnico, con términos más técnicos para que nos leamos entre profesionales o entre académicos, sino más bien que sea de acceso para otros públicos. Y con estas aplicaciones lo que yo estoy planteando es que nos atrevamos a utilizarlas para, en este momento clave que estamos viviendo, en este momento histórico, poner de nuevo, o sea, como la base de nuestro desarrollo o cómo nos pensamos como sociedad, que es muy importante la cultura. O sea, difundir el conocimiento, difundir la importancia que tiene el pasado prehispánico, que la gente acceda a esto es fundamental. Y para esto es fundamental precisamente utilizar estas nuevas metodologías, aplicar nuevas tecnologías, y en este caso las aplicaciones, que si tú las puedes descargar desde tu celular y son gratuitas, va a ser masivo. Entonces, de esa manera estaríamos fortaleciendo estos procesos para que la gente acceda a este conocimiento, valore el patrimonio cultural, arqueológico, pero adaptándonos a este nuevo contexto. Bueno, tenemos otra pregunta de parte de Fernando Flores, que nos dice que el análisis, perdón, un momentito. El análisis espacial del sitio que se expuso fue algo difícil de visualizarlo, probablemente por la cantidad de puntos en la nube. ¿Este efecto se generó de pronto por la recolección de fotos del dron a una sola altura o dos? Para Andrés. Bueno, yo presenté el levantamiento de Taxima y luego presenté el levantamiento que hice en Tulipe. Comentarles que son dos momentos diferentes. El de Taxima, me parece que los resultados son bastante buenos. Hice solamente la planificación de un vuelo y en base a eso obtuve las 99 imágenes. En el caso de Tulipe, me atreví a presentarlo porque fue uno de los primeros que lo pude animar, pude hacer el render y le puse audio, que lo utilicé más como ejemplo, pero también comentarles que fue uno de los primeros que realicé, que en un momento en el que todavía estaba introduciéndome en el manejo de esta tecnología. Entonces hice varios vuelos, entonces sí se superponen algunas imágenes y todavía no le he depurado tanto el de Tulipe. Entonces, por eso es que en algunos sectores hay que hacer, básicamente es un trabajo de postprocesamiento, es ir limpiando estos puntos que están un poco en exceso, pero es algo que se lo puede hacer a pesar de que hayan dificultades en el momento de alinear. Tú puedes limpiar o depurar esta información con un postprocesamiento. Bueno, vamos a dar paso a dos últimas preguntas que igualmente son hechas para Andrés, pero igualmente, Carlos, si quisieras complementar en algo, también sería chévere tu aporte. Entonces vamos con la pregunta de parte de Gaby López, que nos dice un poco en la línea de la pregunta de Catherine. ¿Se está procesando los datos de los proyectos que ingresan al INPC? Es decir, la actualización de datos, sobre todo en cuanto al registro de los sitios arqueológicos, si es que se está generando de manera conjunta. Gracias por la pregunta. O sea, es muy interesante porque hacia allá vamos. O sea, precisamente si nosotros vamos a presentar una carta actualizada de sitios, tenemos que ingresar toda la información. O sea, los informes no nos entregan a nosotros directamente, pero lo que tenemos que hacer es crear este vínculo con el INPC para acceder a esta información, sobre todo a los últimos informes, porque no podemos limitarnos y decir o sea, con las prospecciones que se hicieron hace 10, 15 años ya se acabó. O sea, el registro de sitios arqueológicos o de evidencias, ¿no? Sino más bien estamos muy conscientes
que cada vez hay nuevas investigaciones y lo ideal es que esto se vaya, sobre todo, bueno, en el caso de Quito, se vaya actualizando permanentemente para presentar cartas topográficas que sean realmente objetivas. Entonces, de esa manera lo que puedo mencionar es que estamos trabajando en eso. El mapa que ustedes vieron es lo que presentamos en enero. En los próximos meses daremos una nueva actualización y precisamente uno de los objetivos es introducir estos datos de otras investigaciones que ingresan sobre todo al INPC, pero que también se han realizado en el DMQ. Ok, y bueno, la última pregunta de Pablo Quelal, que nos dice, en el camino Rancho Bajo Taxima, ¿se han registrado estructuras asociadas naturales o artificiales que hayan aportado al análisis de estos dos sitios? ¿Cuál es la interrelación entre ambos sitios que han surgido desde el registro fotogramétrico? O sea, lo que les puedo comentar, gracias igual por la pregunta, Pablo. Lo que puedo comentar es que entre Taxima y Rancho Bajo, o sea, ya está todo, o sea, hay expansión urbana. O sea, esta reconstrucción de ese culunco es hipotética y más bien cómo se pudo hacer este análisis espacial para definir que Taxima es un sitio clave para la investigación es por la relación que hay, la cercanía entre los dos sitios y por los antecedentes que teníamos de las investigaciones de lo que les comentaba, que ya en el mapa arqueológico del bloque centro, Victoria Domínguez ya tiene una muy excelente documentación de la estratigrafía y ahí menciona que debajo de las capas, de varias capas de ceniza volcánica, que es la capa de ceniza del Purulagua, se encuentran evidencias, bueno, pues de artefactos de cerámica, pero debajo del depósito en el que hay cerámica menciona que hay un depósito con artefactos líticos. Entonces todo eso nos hacía pensar que, o sea, los hallazgos que íbamos a encontrar ahí iban a ser de periodos tempranos y sobre todo esto contextualizando con las últimas investigaciones de Rancho Bajo en los que precisamente empieza a encontrar evidencias de periodos tempranos, sobre todo del arcaico. Entonces, eso nos llevó a tomar la decisión y solamente para ser puntual, no, hasta el momento no habrían estructuras entre Taxima y Rancho Bajo. No se han podido definir porque, como les comento, hay varios lugares en los que hay construcción y no tenemos otros sitios identificados entre los dos, más allá de los que presenté en el mapa que estuvo en mi exposición. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos, tanto a los panelistas como a la audiencia que nos han acompañado en este webinar. Y bueno, para cerrar este conversatorio, me parece importante resaltar la importancia de estas nuevas tecnologías como la aplicación precisamente de drones, tanto para generar fotogrametrías, levantamientos topográficos de los sitios arqueológicos del Distrito Metropolitano de Quito, como hemos visto en los casos de los sitios de la Florida, Rumipamba, Tulipe, Taxima, Pachijal, y que estos datos a su vez puedan ser ingresados en aplicaciones o repositorios digitales para facilitar el acceso a los investigadores de diferentes áreas, así como también la aplicación de los sistemas de información geográfica para establecer estas estrategias para la protección del patrimonio mediante estos modelos predictivos que hemos visto mediante precisamente la topografía y las pendientes, predicción de pendientes, tomando en cuenta las características del paisaje, ¿no? Y así poder identificar áreas susceptibles a la ocupación prehispánica. Todas estas tecnologías debemos tenerlas muy en cuenta como herramientas eficaces digitales para la investigación y difusión en general del patrimonio. Quiero agradecerles a todos y por favor no se olviden de seguir participando en las charlas que tenemos los siguientes días. Tenemos charlas que vamos a realizarlas hasta el día viernes, igualmente a partir de las 4 de la tarde. Entonces todos están cordialmente invitados a unirse a las siguientes charlas. Muchas gracias y buenas tardes.